Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. La intersección entre la migración, la alimentación, a partir del campo culinario. Cómo a partir de prácticas de alimentación se va reproduciendo ideas sobre género, sobre raza, cuando hay una migración internacional. Y enfocado en el ámbito urbano, en grandes ciudades, en megalópolis. Capítulo 5. Experiencias cotidianas de cocina, migración y nación. Dr. Axel Germán Elías Jiménez. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al seminario Caleidoscopio Antropológico. Esta tarde tuvimos al doctor Axel Elías. Nos gustaría platicar un poco con él sobre puntos relevantes de su seminario y su presentación. Axel, buenas tardes. Buenas tardes. Y quisiéramos empezar preguntándote cuál es tu tema de investigación. Sí, mi tema de investigación es la intersección entre la migración, la alimentación y a partir del campo culinario. Es decir, cómo a partir de prácticas de alimentación se va reproduciendo ideas sobre género, sobre raza, cuando hay una migración internacional, ¿no? Y enfocado en el ámbito urbano, ¿no? En grandes ciudades, en megalópolis. Entonces ese es el tema amplio de investigación. ¿Cuál fue tu metodología? La metodología que empleaste para esta investigación. Pues yo me formé como historiador, entonces es principalmente pues, de historia del tiempo presente, pero ahora en el Instituto de Antropológicas, pues es combinar esta formación que tuve como historiador con los enfoques antropológicos, entonces más con pues, entrevistas, observación participante, bueno, lo que yo denominaba historia oral, y también análisis hemerográfico y de fuentes audiovisuales, ¿no? Entonces, ese conjunto de fuentes bastante diverso es como ir aterrizándolo en el aspecto de la alimentación en cotidiana, ¿no? Entonces, ese es el CR. Pues, oye, Edson, y quisiéramos saber, ¿tienes algún hallazgo principal o hallazgos principales que quieras resaltar? Sí, los hallazgos principales es justamente ver esta interacción entre lo cotidiano, es decir, de personas, cómo afrontan esta cotidianidad a partir de la alimentación, con estos otros procesos a mayor escala, ¿no? Así pues, tanto de migración, los fenómenos migratorios, de cómo se forman las comunidades fuera de México, pero también con dinámicas de alimentación, distribución, y es decir, ya aterrizado en el campo culinario, cómo se va representando esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, vincular el territorio, la alimentación y la migración en torno a estos tres temas y encontrar explicaciones de cómo es que qué ideas se van reproduciendo, ¿no? Situarlas en un espacio y en un tiempo. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Como aterrizando en estos tres sectores. Los estudios de la alimentación ya han hecho esto, pero es como quizá poner más énfasis en lo cotidiano, ¿no? Esto que de los sentidos. Entonces, creo que es la aportación principal. Ya. ¿Y cuál dirías que es la relevancia de tu estudio? La relevancia es como seguir cuestionando el aspecto de la cotidianidad, ¿no? Es como ver más allá de un aspecto de alimentación, de nutrición, que es muy importante, ¿no? Y que marca fenómenos globales, pero también ver cómo estas historias, estos mitos fundacionales de lo que es el mexicano, de lo que es el estadounidense, en ocasiones chocan y qué es lo que pasa con estos conflictos, ¿no? Con estos conflictos, esas asimilaciones. Creo que hay mucho que analizar en estas prácticas, pues quizá menos politizadas, aparentemente politizadas. Entonces es seguir estudiándolas para ver cómo nuestro actuar en la manera de alimentarnos, de ejercitarnos, van teniendo una repercusión más amplia dentro de la comunidad, tanto de llegada como la de origen, ¿no? Entonces, es ampliar las reflexiones sobre lo que implica tener una movilidad. Realmente, mientras te escuchaba,
y hablando de estos aspectos de migración. Las comunidades en las que yo he trabajado, que son 2 comunidades rurales, una maya y otra totonacas, pues hay mucha migración, algunos hacia el interior de la República Mexicana, pero otros también hacia Estados Unidos. Y precisamente uno de los sectores a donde más se insertan estas personas es el sector hotelero, ¿no? Y pues el restaurantero. Entonces se me hace muy interesante como este análisis que haces de dónde geográfico, digamos, geográficamente donde se localiza la gente que ofrece comida mexicana, ¿no? Y luego dónde vive esa gente, ¿no? También quizá haga falta ver dónde trabajan estas personas que son quizá un poco más invisibilizadas, ¿no? Y que están en las cocinas, pero que aún así están alimentando. Y sí, me parece muy interesante esa parte. Tanto el asunto de vivienda como también la inserción en ciertos trabajos, ¿no? Que son más de servicios, prestación de servicios, que tiene que ver con, de alguna manera, con cuidado, ¿no? Que como se ha demostrado, el de cuidados es de los trabajos más infravalorados. Obviamente que hay distintas, sí, se puede ampliar bastante la idea de cuidados, o sea, los médicos quizás sean uno de los más importantes, pero esto de otros sectores de los servicios también, ¿no? Es como, generalmente tienen que ser sueldos bajos, bastante explotados en el sistema pues, más estadounidense, mexicano, en donde recae por lo menos para la gente que da la cara, esta gente de pues, meseros y demás, que también de alguna manera forman parte de estos sectores, pues recae el sueldo en otros consumidores, ¿no? Entonces, sí tienden a ser vidas bastante, pues que se les exige bastante precarizados en cuestión económica, y que también va repercutiendo justamente, tratando de trazar vínculos sin tener como investigación mayor, en cómo puede repercutir en conductas de sueño, ¿no? O en hábitos de sueño, o en hábitos, pues cuántas horas duermen, qué tanto se tienen que desplazar, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema que no tengo la respuesta, pero que sí está vinculado y que es bien interesante, ¿no? Porque es otro aspecto de la cotidianidad que se puede explorar. Yo encuentro 3 como puntos que te mayoría sobre la zona, ¿no? Yo trabajo disidencias exogenéricas en mujeres evangélicas, ¿no? Y en ese sentido, mi tema como el tuyo cuestiona la noción de pureza, ¿no? Esta noción que ha etiquetado y encasillado las identidades, ¿no? Las identidades nacionales, las identidades de género, las identidades ahora podrían ser culinarias, ¿no? Sí. Pues en ese sentido creo que dialogan al menos conceptualmente sobre lo que están cuestionando, lo que están reflexionando, ¿no? Y ambos son temas frontera, justo porque hacemos esta intersección entre distintas problemáticas, ¿no? La migración, la comida, el tema de la experiencia, ¿no? Y en mi caso, justamente el tema de la experiencia es fundamental para entender cómo las mujeres evangélicas viven esas disidencias exogenéricas desde su papel como mujeres creyentes, ¿no? Religiosas. Y finalmente hay un tercer punto que es el tema de lo sensorial y el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Tu tema, tanto como el mío, pasa por una reflexión en la que el cuerpo y sus emociones y sensaciones están constantemente siendo parte de ese proceso pues de construcción de la identidad, ¿no? Entonces, me gusta como que en apariencia podrían no ser familiares, sí, pero sí que hay muchos puentes ahí que nos permiten dialogar entre estos migrantes mexicanos y la comida y las disidencias evangélicas, ¿no? Sí, comparto lo que dices, ¿no? En apariencia parecerían temas completamente distintos, ¿no? Pero estos puentes que se trazan, que tienen que ver, sí, con la corporalidad, con las emociones, con los sentidos, ¿no? Que son aspectos que si bien se han tratado, creo que aún podemos hacer bastante, ¿no? En explorar cómo estas distintas pues, sensaciones, emociones, nos están vinculando o desvinculando con el mundo, ¿no? O sea, para sentirnos parte de una comunidad, para no sentirnos parte de una comunidad.
y cómo estas distintas dinámicas, pues, están forjando nuestro bienestar, ¿no? Bienestar, malestar, ¿no? Entonces, coincido contigo que son espacios liminales, tanto en cuestión de enfoque disciplinar, como las distintas fronteras que se manejan, ¿no? O sea, la identidad mexicana al contrastar con la estadounidense, o en tu caso, como el ser religiosa y ser parte de una disidencia sexogenérica, ¿no? Entonces, cómo la gente afronta eso, pues es un campo bastante interesante para seguir explorando y que va a ir cambiando con el tiempo, pero eso es relevado su riqueza, ¿no? Entonces creo que sí es como tratar de alentarnos a seguir trabajando en este tema. Yo creo que ambos trabajos un poco intentan romper los tabús que se crean, ¿no? De esencializar las identidades y ver que hay un panorama muy amplio de la existencia, ¿no? Y de la existencia a nivel sensorial, de cómo experimentamos, olemos, comemos y vivimos el mundo. Sí. Gracias. Bueno, en mi caso soy geólogo, ¿no? Y encontrar un punto en común en sistemas un poco difícil, pero hay cosas que me llaman la atención, ¿no? Yo estudio principalmente ambientes o paleoambientes, que es una combinación entre evolución del paisaje y el clima. Y lo que más me interesa es cómo afectan la evolución social, ¿no? Desde grupos humanos hasta grupos precerámicos y, digamos, culturas estratificadas, ¿no? Y cómo han afectado esos roles también de migración, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre ha estado ahí es cómo estos factores climáticos o ambientales han afectado en la toma de decisiones a estos grupos humanos para la migración, ¿sí? Por un lado. Y es otra cosa muy interesante, es al revés, ¿no? Cómo ellos se manipulan el paisaje o ciertos elementos para establecerse, ¿no? Y lo que me interesa de tu tema, o se me hizo interesante, ¿no? Es hasta qué punto el medio, cuando alguien migra, lo puede transformar, ¿no? Si hay un punto de quiebre, una delgada línea que se cruza para ya perder un poco también como la identidad, ¿no? Sí. Sí, es una pregunta bastante que no hay una sola respuesta, pero que el plantearla ya implica como el reto, ¿no? Ir viendo cómo ese umbral va a ir cambiando de región en región, pero que tiene que ver mucho con, pues, pensando en la alimentación. O sea, las condiciones van a marcar una manera de alimentarse, y quizá ese sea uno de los factores que causa que baja o suba el umbral, ¿no? En que tanto una comunidad se pueda adaptar a estar en un lugar, ¿no? Entonces creo que tienes razón. O sea, yo vinculando, pues ya sé que trabajamos distintos periodos, pero lo que ocurrió en 1994, ¿no? Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hubo gran migración, un desplazamiento de gente dedicada al campo, precisamente por eso, porque ya no les era sostenible en términos económicos, ¿no? Entonces, y que pasaron a nutrir, pues, el campo de la agricultura en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, son cambios de condiciones, quizá no tanto como geográficas, geológicas, atmosféricas, que también tienen que ver, pues, pero que en este caso también el sistema económico está teniendo una repercusión en cómo la gente se mantiene o migra, ¿no? Entonces, sí son, digo, toda proporción guardada, pero sí surgen de una pregunta similar, ¿no? Que es como, ¿qué hace que una comunidad permanezca o se vaya? Y ¿crees que estos cambios a algún punto puedan ser reversibles, no? Porque hay una palabra que a mí no me gusta usar nunca en mis investigaciones, ¿no? Que es el colapso, ¿no? Que es como un punto de no retorno y la sociedad cambia, en mi caso, por factores climáticos o el paisaje, ¿no? Pero es como una caricatura, ¿no? De lo que realmente pasa, ¿no? O sea, la sociedad desaparece, se van, migran, se mueren, ¿no? Pero, o sea, ¿tú cómo lo ves desde un punto de vista actual y histórico? ¿Eso existe? ¿Existe un colapso como tal, algo irreversible? Pues las identidades están en constante cambio, ¿no? O sea, obviamente, si se quisiera esencializar la identidad, pues México surge en 1821, no formalmente, pero la idea de ser mexicano en 1821 a la actualidad, quizá una persona no se vería identificada con esa identidad nacional. Entonces, es algo que está ocurriendo frecuentemente, esa transformación, ¿no? En qué nos hace, o sea, pensando en el lenguaje, ¿no? Usamos tantos anglicismos ahora,
que pues para un purista diría, pues ya dejamos de ser lo que fuimos, ¿no? En el español de Cervantes y lo que sea. Y eso también implica un cambio, ¿no? Cuando menos en el periodo de la colonia. Entonces, creo que, regresando a la pregunta inicial que detonó este intercambio, es ¿cuál es el umbral, ¿no? Y creo que pues eso es bastante subjetivo, pero el reconocer que hay un umbral es parte de las preguntas que nos pueden como guiar a seguir como avanzando nuestros temas. Yo llegué a mi tema en una serie de reflexiones sobre este concepto de historia cotidiana, ¿no? Formado como historiador, y era como, ¿qué papel tiene el día a día en la manera en que se forma una comunidad? Se forma, se crea, va cambiando. Y inicialmente el tema que trabajé fue deporte y actividad física, ¿no? Y a partir de eso dije, este espacio está interesante, pero está un poco mediado. Es decir, generalmente las prácticas deportivas se presentan ante un público, ¿no? Entonces, a pesar de que hay un entrenamiento que generalmente es más interno y demás, este aspecto que es generalmente lo que aparece en las fuentes, que es la competencia, está mediado, ¿no? Hay como más una conciencia de que se va a presentar ante alguien, ¿no? Y que se va a hacer algo con el resultado. Entonces, me preguntaba yo de que pues, hay otras maneras de escenificar o de pensar la identidad más allá de algo que se presenta hacia los demás, ¿no? Y esa reflexión me llevó a la alimentación. Dije, a pesar de que la alimentación puede ser escenificada, es decir, lo que hace un chef generalmente es presentar un platillo ante un comensal, pues también en aspectos más, pues sí, del día a día, de desayuno, comida y cena, no necesariamente, ¿no? Entonces dije, esta es un área bastante interesante para seguir explorando esta formación de comunidad, esta formación pues histórica, que quizá no siempre aparece en las fuentes tradicionales, cuando menos desde la historia, no, quizá no está en todos los archivos, pero que a partir de este diálogo interdisciplinario con la antropología, con la geografía, pensando en el espacio, pues permite tener otras herramientas para encontrar respuestas. Entonces fue como esta reflexión en torno a la cotidianidad lo que me llevó a mi tema de investigación. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, activen la campana de notificaciones, le den like y se suscriban a nuestro canal. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo intervienen Cristina Mazariegos, Andrea Silva Caballero, Culpo Gauchón y Axel Elías Jiménez. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IA. Caleidoscopio antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.